mientras te vas aquietando, te invito a que consideres el espacio de la habitación donde te encuentras como si fuera un espacio consciente. Así que en lugar de que esta habitación en la que estás esté llena de un espacio físico inerte, siente que está llena de un espacio plenamente consciente. Y este espacio consciente o de consciencia que llena esta habitación es similar al espacio interior que normalmente consideras está dentro de tu cuerpo. Es parecido a la sensación de yo que permea el cuerpo. Asimismo, la consciencia dentro de esta habitación es similar a esta sensación o sentimiento de yo que tiendes a ubicar dentro de tu cuerpo. Y si preguntas a este espacio consciente de la habitación, ¿cuál es tu naturaleza? Automáticamente se revelaría para ti que no está limitado y que atraviesa las paredes de la habitación. Porque aunque inicialmente el espacio dentro de la habitación parezca estar limitado a la misma, en realidad, si abrieras una ventana de tu habitación, verificarías que trasciende las paredes, al igual que el espacio interior que reconoces ahora mismo dentro de ti. No está limitado a las fronteras de tu cuerpo. Así que date cuenta y reconoce ahora este espacio interior quieto y silencioso como el espacio infinito de consciencia, completamente libre de cualquier atadura al cuerpo y sus dolores, a la mente y sus pesares. Y sé consciente de este espacio interior, que ahora mismo está plenamente despierto a sí mismo.
Vuélvete ese silencio plenamente consciente de ser. Recuerdo que mi maestro nos decía que hay tres preceptos que son esenciales para la liberación. Todos los grandes discípulos y devotos de vías no duales, desde tiempos inmemoriales, han subrayado la importancia y la necesidad de estos tres preceptos de los que quiero hablaros hoy. Pero antes de eso veo que hay una mano levantada por aquí. Y ahora me venía una duda al final de la autoindagación, que es que mm, para que tiene que ver con la atención. La atención se divide. Quiero decir, cuando se elevan los sonidos o las sensaciones, las emociones, o los pensamientos, mi atención yo a veces tengo la sensación que mi atención se va totalmente hacia allá y que pierdo toda conexión de conciencia, ¿no? De que eso está sucediendo. Y después, cuando ya ha sucedido, digamos, la emoción o el pensamiento o el sonido o lo que sea, entonces tengo la sensación como si regresara a ser consciente, como si mi atención no fuera alterna, sino que fuera como si no la pudiera dividir, como o está con el sonido o estoy siendo consciente, pero ya cuando sucedió. Pero cuando Ujú. está sucediendo, no estoy segura si es simultáneo. ¿Puede estar mi atención dividida? Desde el punto y el momento en el cual tú pierdes la conciencia exclusiva de uno mismo como pura conciencia, automáticamente recuerda que se empieza a correr lo que se llama el velo de Vikshepa. Este velo de Vikshepa es la materialización aquí de la fragmentación, de la multidivisión. Entonces, automáticamente ya se forja o se forma lo que se llama la triada, que es la sensación de un yo que percibe, o que experimenta, de un proceso a un acto de observar, de experimentar, de atender, y de un objeto de experimentación o de observación, o de sentir, o de pensar, o de lo que sea, ¿no? Entonces, en ese momento que tú estás sintiendo o escuchando un sonido que decías, la atención de cómo esta conciencia pareciera convertirse en el objeto. Esa es la identificación que llamamos siempre. Y entonces el proceso que Sankaracharya solía recomendar y que practicamos en la escuela cada cierto tiempo es la importancia de empezar primero por separar el objeto de la atención consciente que se da cuenta del objeto. Y esto inicialmente como práctica es bastante útil para reconocer que incluso en la propia vigilia hay una posibilidad de desidentificar el objeto que uno atiende de la consciencia testigo que lo contempla o que lo presencia. Para luego esa consciencia testigo se va relajando en sí misma, prescindiendo ya de cualquier objeto de atención, sea sensaciones, percepciones, pensamientos, emociones, y ahí ya una vez que atraviesas la frontera de la percepción, ya no hay una sensación dual,
o puede aparecer puntualmente, y es normal que ocurra durante bastante tiempo, oscilaciones o fluctuaciones muy sutiles donde parece que te das cuenta de que te estás dando cuenta, por ejemplo, de que eres consciente. ¿Mm? Me doy cuenta de que ahora mismo no estoy siendo consciente de ningún pensamiento, por ejemplo, pero ya estás siendo consciente del pensamiento, no me estoy dando cuenta de ningún pensamiento, ¿no? Entonces son formas Pero sutiles, pero no es la sí. atención, ¿no? No es la atención que se está dividiendo, es otra cosa, ¿no? Bueno, ahí todavía, en el ejemplo este que te estoy poniendo, la atención está todavía dividida, porque si surge, aunque sea de una forma sutil, la, el pensamiento, la idea de no hay ahora nada más que esto, que es un silencio consciente de sí mismo, hay una descripción ahí. Y esa descripción de lo que está pasando en sí mismo es un pensamiento. Entonces, solo cuando únicamente eres consciente de ser, sin ninguna clase de elaboración mental o de conclusión de ninguna orden, entonces sí la atención está totalmente replegada en sí misma, entendiendo la atención como conciencia, en este caso. Porque la atención es conciencia cuando permanece siendo ella misma y al atravesar el prisma de la mente, digamos, al entrar, digamos, dentro de lo dual, esa conciencia deviene atención de objetos de percepción. Entonces deja de ser atención de algún modo cuando solo está siendo consciente de la propia conciencia. Sí, porque si eres solo consciente de ser, ya el sentido de atender hacia, que viene del latín attendere, carece de sentido, porque conocerse es serse. Cuando tú te conoces a ti misma, en realidad eres tú misma. Ya no hay un proceso cognitivo de cognición, de conocer algo aparte de ti. Eres eso. En el momento en el que aparece algo de lo que ser consciente o cualquier objeto, ya te has elevado como ego y tienen que haber objetos de percepción. Claro, vale. Y bueno, ya esa parte solo te quería dar las gracias por que tuvimos una entrevista privada y hablamos unas cosas que me confirmaste y que fueron así, tal cual. Lo puse en movimiento al día siguiente y a los 10 días apareció la otra cosa que me dijiste y bueno, estoy viviendo esa otra situación Etapa. que Ujú. está siendo bastante eh, sorprendente. Así que quería comunicártelo. Me alegro mucho. Bueno, hay tres preceptos importantes sobre los que es importante que reflexionemos. Son básicos, pero son fundamentales en nuestro camino. Y por eso me gustaría que los pudiéramos reflexionar juntos hoy. El primero es la gran fe. Diría que es grande en su profundidad. ¿Y qué es una gran fe? Bueno, generalmente lo que solemos hacer es utilizar la palabra fe para referirnos siempre a cuestiones menores, como por ejemplo cuando decimos frases como te creo o creo esto o creo aquello. Digamos que normalmente como la solemos utilizar se limita a una creencia. Y este tipo de fe es una fe pequeña, es bastante variable, cambiante. No es la fe a la que me estoy refiriendo. Esta fe inestable, inmadura, que cambia o varía de un día para otro, no puede convertirse fácilmente en no te creo, que es una incredulidad. La verdadera fe es mucho más profunda. La verdadera fe no es algo que esté sujeto a cambios.
Es una fe con raíces, donde las raíces lo que hacen es simbolizar algo que está verdadera y realmente arraigado en ti. Recuerdo que en una ocasión en el monasterio en Tíbet había una montaña justo detrás del monasterio donde había árboles bastante grandes y a raíz de una tormenta en una ocasión, eh, bueno, hubo un estruendo tremendo a medianoche y se cayó literalmente un árbol por todo un deslizamiento de tierra hasta casi los muros, ¿no? del templo. Ese árbol había estado allí por cientos de años y las raíces estaban todavía profundas, pero profundas en el suelo, después de que el árbol había caído, por no sé si fue un rayo, un trueno, qué fue lo que pasó. Eh, la tormenta tenía un viento muy, muy fuerte y cuando bajamos varios monjes allí a sacarlas, porque, bueno, de alguna manera habían quedado muy expuestas estas raíces y fuimos intentamos tirar de ellas y era tremendo el nivel de arraigamiento que tenían. Era imposible. Así que fueron varios días en los que tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poder arrancarlas y poder de nuevo allí, en el mismo lugar, eh, hacer una nueva plantación. Bien, ¿por qué os cuento esto? Sencillamente porque unas raíces así son una gran fe. Las raíces son así de fuertes. La profunda fe, cuando uno tiene una profunda fe, esta está así de arraigada, absolutamente inmóvil. Y ayer hablaba precisamente con un hermano y me decía, oye, ¿cómo sé que este es mi camino? Lleva 3 años en la escuela, ¿eh? Da igual. La duda ya sabes cómo va. ¿Cómo sé que este es mi camino? Y me preguntó también, ¿yo elijo mi camino o es el camino el que me elige a mí? Y le dije, esa es una muy buena pregunta. Y luego le pregunté, ¿dónde está tu fe? Porque donde está tu fe, está tu corazón. Y mucho se dice que el camino espiritual es un camino del corazón, ¿verdad? Y es verdad. No se trata de una fe ciega, no es una fe tonta, una fe carente de discernimiento por nuestra parte, no tiene nada que ver con eso. Sino que es una entrega que aunque inicialmente, ya sabéis, no pueda ser total, porque es imposible, sí implica una confianza creciente en el tremendo valor que tiene cada pequeña entrega que parece no cambiar nada, pero que lo está cambiando todo. Y si no, mira a tu vida hace unos años. Si te estás entregando y estás rindiendo cada aspecto de este ego para no darle forma y reafirmación a este falso yo, seguro que notarás un cambio importante en ti. Muchos nos lo decís cuando nos escribís correos. Y si llevas poco tiempo o incluso llevando cierto tiempo, te parece que no está produciéndose esa transformación tal y cual tú desearías, quizá es porque no estás valorando en su justa medida el tremendo valor que tiene esta entrega silenciosa, que de la misma forma en las que las raíces de un árbol van penetrando cada vez más y más en la tierra, llega un momento en que terminan por empezar a afianzarse con fuerza. Le dije a este hermano también,
oye, cuando te casaste, porque está casado, tiene 3 niños, cuando te casaste tenías una pequeña o una gran fe en esa relación. Porque si tú inicias una relación y tienes una pequeña fe, pero tienes la confianza y la determinación de convertirla en una gran fe, probablemente no importe lo débil que pueda resultar en principio, si hay una determinación interna a querer seguir alimentando esa pequeña fe sin decaer, sin mirar atrás. Reflexiona ahora en esto que voy a preguntarte. ¿Cómo es tu fe en estos momentos? ¿Tiene raíces? ¿O es quizá un poquito débil y llena de dudas? Entonces, ¿en qué consiste esta fe? ¿Cuál es la verdadera fe? Porque es la fe a la que me estoy refiriendo, en que todos los seres, aparentemente separados, son uno, el ser único. Es la confianza en la naturaleza de Sat, Chit, Ananda. Es la fe en que todo es perfecto siempre, tal y como es. Nada está de más. Nada sobra. Nada falta. Todo es en sí mismo virtud perfecta. Y aunque el ojo del espíritu, el ojo de la verdad, no se haya abierto aún lo suficiente, aún sin ver de lejos podemos tener fe. Tenemos fe en las enseñanzas de la verdad, una fe que cuando la sientes de corazón, reconoces que penetra hasta los tuétanos. La fe en la naturaleza inherente es firme, es inmutable. Yo soy el que soy. Mi verdadero yo es el cielo y la tierra, una sola raíz. No hay nada que se oponga a otra cosa. No hay un yo contra otro. Todos somos uno, una raíz. Es decir, no es posible dividir la conciencia. Entonces, ¿por qué sientes a veces a la verdad tan distante, tan separada, como si fuera algo que tienes que alcanzar y tratar de conseguir? Mientras te percibas alienado de la realidad, habrá, como dice el viejo refrán, una alegría por 100 penas. Hasta que no hayas comprendido tu verdadera naturaleza, el tiempo de tranquilidad que disfrutes aquí de vez en cuando no va a poder evitar irse y va a ser siempre seguido por tiempos de inquietud, de desasosiego, de insatisfacción, de altibajos. Así funciona esto aquí, ya lo sabes. Hoy estás dichosa, ¿eh? Qué bien, que ya va a venir de viaje, que ya va a llegar ese trabajo, que ya voy a iniciar eh, esas vacaciones. Y a la vuelta de la esquina tienes que vivir el otro lado. O sea, date cuenta que mientras insistas en seguir alimentando una fe pequeña e inconsistente, me refiero a estar siempre como una veleta, ¿no? De ahora creo esto,
mañana creo lo otro, no sé qué creer, ahora veo esta enseñanza, mañana veo la otra, hoy veo a este conferenciante, mañana lo comparo con este otro. Mientras estemos así dando vueltas, como una veleta, seguirás condenando a ese ir y venir de allá para acá, reforzando en ti los pares de opuestos, feliz, triste, seguro, inseguro, buen día, mal día, lo cual tiene una repercusión tremendamente importante y poderosa en tu mente, porque la vuelve más dividida. En lugar de más enfocada y apuntando hacia un propósito firme de trascender el dominio de este ego, la vuelve volátil. Es decir, cada cosa en la que tú, por inadvertencia, por, como se dice en la enseñanza, pramada, que significa negligencia, le das a ego la posibilidad de que siga oscilando y fluctuando, perdiendo, como si fuera una flecha, imaginaros movida por el viento, perdiendo esa unidireccionalidad y ese enfoque, tu mente se fragmenta más y más. Y mientras no estés arraigado en la gran fe, con raíces, pues el viento te va a llevar fácilmente a su antojo de un lado para otro. Y aquí es donde entra en juego el segundo precepto importante, después del de la gran fe, que es el de la gran. Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola @yosoytumismo.com